El tema de hoy vamos a estar hablando de pues, la situación económica en Venezuela a partir de la situación política. No hace falta mucha explicación. Usted sabe que el presidente Hugo Chávez pues, no está presente en Caracas. Este día es cuando debió haber tomado posesión, pero vamos a tratar de explorar un poco acerca de cuál es la situación económica a raíz de esta situación política y de salud del presidente Hugo Chávez. Eso va a ser un poco más adelante porque antes, como siempre, vamos a comenzar con el reporte de cierre de bolsa. Está con nosotros Daniel Estico, que se nos une desde la sala de redacción allá en Buenos Aires, con una jornada positiva. Daniel, saludos. Hola Alberto, sí, realmente una jornada muy positiva fue hoy en los mercados, sobre todo por el cierre, cuando se conocieron datos de que la economía china pinta mejor de lo que se esperaba, con datos de exportaciones muy expansivos, y eso empujó al alza tanto al Dow Jones, al Standard & Poor's y al Nasdaq, con subas entre el 0,6 y el 0,7%. Lograron el caso en el Standard & Poor's el mejor nivel en 5 años, así que realmente una muy buena performance. México no acusó impactos, se cerró estable. Brasil 0,16, afectado un poquito porque hay dudas sobre la tasa de inflación y también sobre la capacidad de generación energética porque no hubo buena hidraulicidad en sus ríos. Chile subió 0,75, Perú 1,55. Colombia también fue afectada, 0,38, Venezuela estable y la Argentina 1,37 por básicamente la escapada del dólar paralelo, y eso tiene su impacto en la suba nominal de la bolsa porteña. Argentina 1.37 de subida. 1,37 de aumento exactamente, Ya, que tiene más que ver por la suba del dólar paralelo, ¿no? ya, por supuesto. Daniel Estico, editor de Economía de Infobae, te agradezco muchísimo tu participación, como siempre. Ha sido un gusto, buenas tardes, Gracias, hasta mañana. hasta Bueno, mañana. vamos a retomar a ver si ya de lleno el tema que nos ocupa en esta emisión y es, bueno, pues la situación económica de Venezuela a partir de la situación política. Como usted sabe, la economía de Venezuela está sufriendo una serie de desbalances en sus variables. Hay que decir que los únicos dos países del continente o de Latinoamérica continental con desbalances importantes en sus finanzas, en sus variables financieras, pues son Argentina y Venezuela. Un poco diferente en el caso de Venezuela que Argentina, porque Venezuela pues tiene un influjo muy importante de dinero por parte del petróleo, pero eso no quita que tenga, bueno, pues es un país con salida neta de dólares, es un país con control de cambios, por tanto, es un país con inflación. El año pasado tuvo una inflación de 20%, que es prácticamente un fenómeno único en América Latina. Argentina es el otro país también con inflación alta. Y muchas de estas medidas de control económico y medidas para pues, aliviar un poco la situación económica se toman directamente desde la presidencia o directamente por parte del presidente. Y ahora, como usted sabe, el presidente de Venezuela, pues Hugo Chávez, está incapacitado, literalmente incapacitado, físicamente incapacitado para tomar decisiones. Y ya ha habido algo de atención acerca de el impasse en materia de decisiones económicas que se está viviendo en Venezuela a raíz de esta situación. Y esa es la parte que yo estoy tratando de explorar con nuestro invitado de hoy, que espero que esté en línea. No me queda claro si está con nosotros o no. Estamos esperando a que esté con nosotros Francisco Ibarra, economista de la firma consultora Econométrica de Caracas, en Venezuela, para que nos dé pues un poco de luz, un poco de visión sobre esta situación. También sabemos, conocemos que el mercado de deuda ha estado siendo castigado. Los bonos de la deuda venezolana han estado pues con movimientos importantes a raíz de toda esta incertidumbre. Usted sabe que no solamente es el hecho de la incertidumbre propia de la enfermedad del presidente Chávez, sino esto se agrava con la incertidumbre generada por la falta de información del círculo de Hugo Chávez. Porque si hay una cosa que queda clara es que Hugo Chávez tiene cáncer. Fuera de eso ya no se sabe nada más, entonces no se sabe si es terminal, no es terminal, no se dan a conocer detalles, y usted sabe que a los mercados lo que les molesta es la incertidumbre, y si no hay incertidumbre, pues entonces empiezan a generarse este tipo de problemas con las variables
financieras. Entonces, estoy esperando todavía que se una Francisco Ibarra, economista de Econométrica, que no me parece que esté con nosotros. Y déjenme, a ver, que me están mandando aquí un mensaje, porque si no conozco yo la situación, no les puedo decir ya. Ok, estamos tratando de entonces detenerlo. Como usted sabe, esta es una transmisión en vivo, y pues sufrimos de cualquier problema de transmisiones en vivo, como si fuera televisión en vivo. Y bueno, pues entonces, de nuevo, entonces hay varios casas de inversión, hay varias casas de investigación económica importantes que han estado dando pues un poco de luz acerca de esta situación que yo le estoy mencionando. El Bank of America es uno de ellos. A ver, parece que está con nosotros ya Francisco Ibarra de Econométrica. Francisco, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí les escucho. ¿Me escuchan ustedes Gracias. a mí? Ya estamos conectados entonces, Francisco Ibarra, y de hecho Vale, estamos ya transmitiendo en vivo. Tú nos estás, te nos unes desde Caracas, ¿no es cierto? bueno, no, ahora estoy en Nueva York. Ah, bueno, estás en Nueva York, Sí, econométrica, eso sí, ¿no es cierto? sí. Bien, perfecto. Francisco, estábamos nosotros acá mencionando acerca estamos tratando de determinar cuál es la situación económica y financiera en Venezuela a raíz de la incertidumbre, pues no nada más médica, sino la incertidumbre política por motivos médicos del presidente Hugo Chávez. Y no sé qué nos pudieras tú comentar al respecto desde los movimientos que ha habido en los precios de la deuda venezolana hasta incluso pues, decisiones en materia de devaluación, etcétera. Bueno, la situación económica de Venezuela cambia en realidad poco con la salud del presidente, ¿no? Lo que cambia de alguna manera es toda esta conmoción política, porque no hay otra manera de decirlo así, tiene que ver con que se posterguen decisiones que se deberían haber tomado ya. Hay decisiones claves. Una decisión clave es la del tipo de cambio. Esa decisión se ha postergado, obviamente. Hay otras decisiones, como por ejemplo atacar el déficit fiscal, que está en situaciones realmente insostenibles. Estamos hablando de un déficit del sector público eh, consolidado de alrededor de 15-16% del Producto Interno Bruto. Eso es una cifra bastante significativa y es obviamente insostenible en el tiempo. Y hay otra cantidad de ajustes que se deberían tomar o que se deberían haber tomado y que han sido postergados, pues producto de todo el inconveniente y toda la incertidumbre política que estamos viviendo en Venezuela, ¿no? ¿Por qué no nos explicas? Porque la verdad es que para América Latina, hoy por hoy, la América Latina moderna, la América Latina de la primera década del siglo XXI, es un tanto ajeno a este asunto de decisiones en materia de devaluación, porque pues en la gran mayoría de América Latina las monedas son flotantes. Pero ¿a qué te refieres y a qué nos estamos refiriendo aquí con que a raíz de la enfermedad del presidente Hugo Chávez se han postergado decisiones en materia de devaluación, y cuál es el problema con esto? Bueno, en Venezuela ocurren dos cosas, ¿no? A diferencia de la gran mayoría de los países de América Latina, Venezuela ha mantenido un control de cambio. Claro, yo entiendo que para hablar de países como Colombia, Chile, México, donde hay libre convertibilidad, hablar de una devaluación tomada por las autoridades monetarias suena como algo de antaño, pero en Venezuela Exacto. todavía sigue existiendo un control de cambio. En Venezuela hay un régimen de cambio de aproximadamente 4,3 dólares en el tipo de cambio oficial, y después hay otro esquema que se llama SIDME que ofrece dólares a 5,30. Obviamente ambos esquemas pues suministran una cantidad muy inferior de los dólares que se demandarían a esos precios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Venezuela recibe una gran cantidad de dólares producto de la renta petrolera, y esos dólares tienen que ser transformados a un tipo de cambio en bolívares. ¿Qué es lo que pasa? En Venezuela, y eso es algo que la mayoría de la gente no, inclusive los del gobierno, el primer interesado en que ocurra una devaluación es el sector público, porque es el gran sector de la economía que tiene sus ingresos dolarizados. Entonces, si yo devalúo, pues yo tengo más capacidad de compra en bolívares. Entonces, Venezuela, a diferencia del resto de los países de la región, existe un régimen donde no hay libre convertibilidad, hay lo que en economía se llama represión financiera. Los venezolanos son forzados a ahorrar
únicamente en bolívares, no hay libre convertibilidad, y entonces es el sector, el gobierno junto con el Banco Central de Venezuela quienes controlan el valor del bolívar respecto a, en este caso, la divisa marcadora que es el dólar norteamericano, ¿no? Entonces, eh, lo que ha venido pasando en Venezuela es que Venezuela ha sufrido un proceso de inflación continua, ha tenido una política fiscal y una política monetaria desordenada, y eso ha generado que se acumule un desbalance, ¿no? En Venezuela lo más barato que existe hoy en día es el dólar a 4.30. Si uno agarra y convierte una canasta de productos venezolanos en bolívares a dólares, uno se va a dar cuenta de que a tipo de cambio oficial serían muy caros. ¿Ok? Entonces Venezuela requiere para poder, no solo su aparato industrial, sino para que PDVSA y el sector público puedan mejorar sus números, requiere una devaluación. La devaluación es necesaria. La podemos postergar, pero la devaluación va a venir en algún momento. Ahora, pero ¿para qué se necesita, y no quiero que suene peyorativo lo que voy a decir, pero Ajá. ¿para qué se necesita el presidente, no nada más Hugo Chávez, el presidente de Venezuela para estas decisiones? Es decir, que no hay un ministro de Finanzas, que en teoría sería quien debería estar tomando estas decisiones. Sí existe, el ministro se llama Giordani. El problema es de que la estructura de poder en Venezuela ha sido, todo depende del presidente. El presidente ha estado detrás de prácticamente todas las decisiones. Si uno ve cómo ha gobernado Hugo Chávez en los años en que ha gobernado, se ha dado cuenta que es un presidente que ha estado muy involucrado en todas las decisiones. Entonces, yo lo que creo es que hay, como son decisiones políticamente costosas, es más difícil tomarlas. Si fuera una decisión que no es políticamente costosa, pues sería mucho más fácil de adoptarla. Ajá. Pero ahora, explícame una cosa, ¿qué tipo de decisión es la que hay que tomar? Es decir, ya tú acabas de explicar muy bien cuál es la situación y los controles de cambio, los diferentes mercados que hay, etcétera. Pues ya esas decisiones ya se tomaron. ¿Qué decisión es la que está postergada o qué es lo que está faltando por decidirse? Bueno, asumiendo de que ya se tomó la decisión sobre el tipo de cambio, la primera decisión es obviamente el tipo de cambio. Después hay unas decisiones sobre qué es lo que se va a hacer para cerrar la brecha fiscal. O Entonces, sea, pero mi pregunta es, o sea, es decir, este sistema de tipos de cambios ya existe, ya está funcionando desde hace años en Venezuela. sí. Entonces, me parece que ya es una maquinaria que ya está avanzando, ya la gente ya conoce que hay diferentes tipos de cambios, está el mercado negro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué decisión es la que no se ha tomado, que había que tomarse, que está haciendo la situación más apremiante? Bueno, no por sonar repetitivo, pero si no se Ajá. ajusta el tipo de cambio, la demanda va a seguir excediendo con creces la oferta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un CADIVI, que es el régimen que se encarga de distribuir los dólares sobre excedido, donde no va a poder no va a poder hacerle frente a toda la demanda de divisas que tiene. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver en Venezuela donde hay una escasez de bienes, que ya de hecho es lo que estamos viendo. O sea, lo que tú estás tratando de decir, estoy seguro que lo estás diciendo bien, pero yo no estoy entendiendo porque ya Ok. tengo No, no, bastantes falencias. es error No, mío no, no. de no. Pero entonces lo que tú estás tratando de decir es que, no sé, cada semana o dos veces a la semana, etcétera, el presidente tiene que decidir sobre cuál va a ser el nuevo tipo de cambio en base a las No, no, necesidades. eso es una decisión tomada. El tipo de cambio está fijo desde hace prácticamente 2 años. Ah, ya ahí ¿Y está. qué es lo que pasa? Se han acumulado estos desbalances y usualmente en Venezuela las decisiones de ajuste de tipo de cambio se han tomado o bien a finales de diciembre o a principios de enero. Entonces, ¿qué es lo Ah, que pasa? ya. Yo ahí no he sido muy explícito en eso. En Venezuela, históricamente, las decisiones se han tomado siempre en diciembre o a principios, usualmente hasta el mes de febrero. Entonces, ¿qué es lo Ya. que pasa? Toda esta conmoción política ha evitado que se tomen las decisiones en diciembre. Aparentemente no se están tomando en enero y entonces tenemos la incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar en Venezuela. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Van a hacer una devaluación? ¿No van a hacer una devaluación? Si no devalúan, ¿cómo van a hacer para cubrir la demanda de divisas que está? ¿Cómo van a hacer para poder enfrentar el desabastecimiento que se va a venir si no devalúan? Entonces, no es una pregunta, no es un detalle de política solamente si devalúo o no. Si yo no devalúo, estoy asumiendo unos costos. Si yo no devalúo, estoy asumiendo el costo de que va a haber un desabastecimiento, voy a seguir cerrando el grifo de entrega de divisas y por lo tanto, entonces ese es el costo que voy a asumir. Ahora, si yo devalúo, entonces asumo otro tipo de costo, la inflación que viene asociada con una devaluación. Entonces, no es una decisión fácil para el gobierno
porque es una decisión que tiene un costo de un lado y un costo del otro. Es una decisión a la que el gobierno de alguna manera se ha visto forzado a llegar. Entonces, es una decisión que no es fácil de adoptar y yo entiendo que esta conmoción política tiene de alguna manera paralizado al gabinete económico. O sea, entiéndase Merentes, Giordani, inclusive el ministro Ramírez, que está también por ahí. Bueno, bueno, el gabinete económico es como que un estiramiento del término, porque evidentemente, si no, o sea, un gabinete económico que no puede actuar si no es por la orden de un presidente bueno, pues, Claro, pero lo que yo creo aquí en este caso es que dentro de actualmente del PSUV están habiendo ciertos reacomodos. O sea, en realidad en Venezuela no sabemos cuál es el jefe de Estado de facto, porque obviamente nuestro presidente está convaleciente y si tiene una parálisis respiratoria, que es lo que ha dicho el ministerio, el ministro de Comunicación, pues dudo mucho de que esté asumiendo funciones de jefe de Estado. Entonces, en Venezuela está el presidente de la Asamblea Nacional, que es Diosdado Cabello, está el vicepresidente Nicolás Maduro, y hay toda una nebulosa de no sabemos cuál realmente es la cabeza, quiénes son los que están realmente tomando las decisiones en el país. Entonces, yo me imagino que dentro del esquema de poder del PSUV y del gobierno han estado ocurriendo reacomodos y estas decisiones se han venido postergando. Ahora, ¿qué tanto las pueden postergar? que esa es la pregunta que yo te iba a hacer a ti. ¿Qué tanto las puedes postergar? ¿Cuáles son los riesgos en los que se están incurriendo de seguir postergando esta decisión? ¿Cuánto más puede postergarse esta decisión? Mira, Venezuela todavía tiene un flujo de divisas importante. Ahora, cuando uno analiza la balanza de pagos y las reservas internacionales, uno se da cuenta de que tiene unas necesidades de financiamiento importantes. Además, Venezuela tiene unos vencimientos de deuda en el año Exacto. 2013. No hubo vencimientos de títulos de deuda en divisas en el año 2012, o por lo menos no de títulos de divisas importantes. Este año sí el país va a tener que hacer frente a eso, no solo el gobierno, la República, sino PDVSA. Entonces, hay un tema hay una realidad que se le viene al país y que el país tiene que tomar decisiones. Por supuesto que el gobierno podría decidir no devaluar, pero tendría que enfrentar entonces un desabastecimiento muy significativo, un desabastecimiento que ya estamos viviendo en Venezuela, donde hay productos que no se consiguen y las perspectivas de que se vayan a conseguir otros productos son difíciles. Entonces estamos empezando a ver otra vez los allanamientos a las empresas, lo que ha ocurrido con Empresas Polar. Entonces es una situación complicada. La mejor solución a nuestro juicio del gobierno es tomar una devaluación. La devaluación te resuelve dos cosas, te resuelve el tema de la sobrevaluación cambiaria y también te da un poquito de oxígeno a PDVSA, al sector público, en términos de bolívares. Entonces, yo creo que eso es una decisión y nosotros en particular creemos que es una decisión que van a tomar en algún momento, pero de alguna manera el conflicto político y la incertidumbre ha incidido en que la decisión no sea tomada. Yo no creo que sea pues postergado eh, mucho más allá del primer trimestre de este año. Ahora, mira, que tengo aquí este reporte del Bank of America, de Merrill Lynch, que realizó el cálculo sobre la necesidad de 65.000 millones de dólares extra en la economía de Venezuela en vista del recorte del gasto público y retraso del gobierno en llevar a cabo la devaluación del bolívar. Y te pregunto yo a ti si estás de acuerdo con esto y qué tan importante es esto. Bueno, tendría que sentarme a ver cómo ellos calcularon las cifras. Nosotros estimamos de que existe una necesidad de financiamiento muy importante, no sé si 60.000 millones de dólares, pero sin lugar a dudas que el país tiene un déficit muy importante. El país tiene que salir a los mercados este año a colocar deuda. Venezuela se le vencen aproximadamente un poco menos de 9.000 millones de dólares este año que tiene que hacer frente tanto en capital como intereses. Eso es un gasto que tuvo que hacer, no tuvo que hacer el año pasado solo hubo que cubrir intereses. Entonces el país tiene una deuda importante a la que hacerle frente, unas importaciones que vienen creciendo a una tasa muy elevada, un ingreso petrolero que está de alguna manera estable y una necesidad de financiamiento que van aumentando. Entonces, mira, el gobierno puede tratar de torear la devaluación, pero desde el punto de vista de lo inclusive de lo óptimo políticamente es que ellos asuman el costo político de una devaluación. En tal caso, no estimamos que sea una devaluación ni remotamente para acercar el tipo de cambio al tipo de cambio paralelo o alternativo. Si nosotros estamos calculando que la devaluación podría estar alrededor de llevar el dólar oficial de 4.30 a 6,5,
Todavía habría una sobrevaluación significativa, todavía seguiríamos acumulando problemas, pero de alguna manera es como una válvula de escape. Pero postergar la devaluación significa que Venezuela tendría que ir a los mercados internacionales a pedir una cantidad significativa de dinero, no solamente en los mercados tradicionales de deuda, sino créditos bilaterales, tendría que quizá aumentar lo que le ha pedido prestado a China y otros países, Rusia, Mm. Japón, eh, y tendría que empezar a torear el tema, ya un tema mucho más delicado en la economía venezolana como es el desabastecimiento. Yo restringo las importaciones porque no tengo suficientes dólares para hacerle frente a todas las importaciones que estoy haciendo y eso obviamente trae aparejado desabastecimiento. Claro. Ahora, dime una cosa, ustedes, te pregunto si han manejado el escenario de qué es lo que va. A ver, déjame te lo pongo de esta manera. Uno, ustedes están manejando el escenario de que el presidente Hugo Chávez ya no puede regresar a la presidencia y por tanto te tendría que llamar a elecciones. ¿Ese es el escenario que ustedes están manejando? Mira, ese escenario yo creo que es una pregunta un tanto delicada, ¿no? Yo creo que estas personalidades, o sea, no sabemos realmente cuál es el estado de salud del presidente. Esa es la verdad. Los venezolanos no sabemos, más Emma, allá de lo yo que sé que, digan. pero no te parece, yo tampoco lo sé, yo tampoco lo sé, pero a mí me da la impresión, por los reportes que yo he podido leer y por todo lo que se sabe y se conoce, que ya prácticamente nadie está contando con el presidente Chávez, Yo soy, desafortunadamente. y lo digo solamente Francisco Ibarra Bravo, yo creo que ese es el escenario. Yo creo que Exacto. el presidente no va a volver a poder tomar la presidencia de la República y por tanto va a tener que haber una sucesión. Ahora, Exacto. ¿cómo lo hagan? Si dentro del PSUV se van a producir primero unos arreglos internos que les permitan a ellos tener la solidez para enfrentar un proceso de elecciones. Bueno, Que, ahora, me parece a mí, te pregunto, me parece a mí que la Constitución es bastante clara. Es decir, si el presidente no puede asumir ya funciones o si fallece, el vicepresidente, que es el que queda de presidente, tiene que mandar a elecciones. sí, Como que no hay duda en eso, ¿no es cierto? sí. No hay duda. O sea, la Constitución dice algo, y a mi juicio es muy claro. Yo no soy abogado, pero yo interpreto lo que dice la Constitución y para mí es bastante claro lo que está escrito ahí. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia ayer dictó de que de alguna manera, como era el mismo presidente, pues básicamente era como que una palmada en la espalda que se tenía que dar y que seguíamos bajo el mismo gobierno. Entonces, ¿cómo va a ser esa sucesión? ¿Cuándo van a llamar a elecciones? Yo creo que van a llamar ellos a elecciones cuando, y lo digo de alguna manera, de manera sincera, yo creo que el desenlace se va a dar cuando el PSUV sienta que políticamente tiene la fortaleza para poder ganar las próximas elecciones. ¿Ok? Tiene la fortaleza como para irle poco a poco, de alguna manera, como dorando la píldora Bueno, a su, a, a sus clientes políticos o a su electorado y para después en algún momento pues poder llamarlos a elecciones y tener la certeza de que ellos van a ganar las elecciones. Y yo creo que hoy en día si hubiesen elecciones en 30 días, yo creo que Nicolás Maduro ganaría las elecciones. Yo lo digo nuevamente ¿tú, solo, tú, solo bajo. tú crees que Nicolás Maduro ganaría las elecciones? Yo creo que si hay elecciones en 30 días y Mm. que si el candidato de la oposición, como debería ser, es Enrique Capriles Radonsky, yo creo que Nicolás Maduro ganaría las próximas elecciones. Ah, qué interesante, mira tú, qué interesante. ¿Okay? Qué interesante. Yo soy un poco más, yo creo que Venezuela todavía tiene que sufrir un poco más y yo sé que suena un poco duro lo que voy a decir, pero yo creo que Venezuela, el venezolano medio todavía tiene que sufrir un poco más eh, de alguna manera las desgracias que implica un gobierno de este corte, ¿no? Pugnaz, conflictivo, que está todo el tiempo pues atentando contra la empresa privada, que tiene estatizando empresas. O sea, eso no lleva a ningún buen sitio, Claro, por pero de supuesto. alguna manera yo creo que el venezolano medio todavía no lo ha entendido. Y, y parte importante de eso es que tiene que haber un proceso de aprendizaje, pues. Eso, Ahora, y el punto al que yo quería llegar era, vamos a suponer que ganara Capriles, vamos a suponer o sea, la pregunta es, si cambia el gobierno pronto, en el corto plazo, porque fallece el presidente Hugo Chávez, el próximo gobierno, no porque haya un gobierno opositor o un nuevo gobierno de Venezuela, las cosas en economía van a cambiar de manera no, automática y van a ser mejores.
No, no, no. Y nosotros quizás en octubre hicimos todo un foro y discutimos estos temas, ¿no? Eh, Venezuela tendría un impulso, vamos a decirlo así, un impulso inicial, de alguna manera el sector privado se sentiría un poco más aliviado, podrías inclusive abrirte un poco a los mercados internacionales para, en el sector petrolero sobre todo, ¿no? Tratar de captar algo de capital extranjero para que viniera a invertir de manera interesante en la industria petrolera nacional, eso podría de alguna manera tener algún empuje en la economía venezolana, pero indudablemente que las dificultades en materia económica están ahí. Esté Maduro, esté Diosdado, esté Enrique Capriles o en el hipotético caso que esté el presidente Chávez. Pues entonces es una realidad que está ahí que vamos en algún momento a tener que hacerle frente. Yo creo que Enrique Capriles traía una propuesta fresca, traía gente fresca que podía de alguna manera tomar decisiones y mejorar las cosas en el mediano y largo plazo, pero Venezuela vamos a decirlo así, es como una olla de presión. Hay tantas cosas que están funcionando de manera errónea en el país que desmantelar eso no es sencillo, ¿no? Cuando José Guerra, que yo estoy seguro que tú, no sé si lo habrás entrevistado en algún momento, Sí, habrás sí, claro, conversado con claro. él, cuando él decía, él ponía la metáfora, mira, vamos en un avión y en el avión hay una bomba, ¿ok? Y nosotros estamos cruzando de Europa para América y en el avión hay una bomba y esa bomba tiene que ser desmantelada, pues. Este, pero no me pidan, y él lo decía, ¿no? No me pidan que yo desmantele esa bomba en 2, 3 meses, ¿no? Claro. Venezuela tuvo una política de choque en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y desgraciadamente creo que fue manejado de una manera política un poco, un poco deficiente y eso propició, pues bueno, el golpe de Estado de Chávez, el Caracazo, todas esas cosas que vivimos. Entonces yo creo que el próximo gobierno, asumiendo pues de que ocurra un cambio político, que yo estimo que no va a ocurrir en el corto mediano plazo, va a tener que hacer unas medidas, pero esas medidas no pueden de alguna manera hacer chocar a la economía, destruir todo o reversar todo el aparato asistencialista que ha creado Chávez. Eso vas a tener que caminar con eso algún tiempo e ir buscando otras vías pues para poder atacar los problemas de la población, ¿no? El, Chávez se benefició, además de su aspecto carismático y y su verbo incendiario contra el régimen anterior, que indudablemente que tuvo unas carencias importantes, sobre todo hacia el final, se benefició de unos ingresos petroleros significativos. Nosotros no Claro. tendríamos a Chávez 14 años en el poder si no hubiese habido bonanza petrolera y si del lado opositor no hubiésemos, y en este caso yo lo voy a decir a título personal, no hubiésemos cometido los errores que cometimos como oposición, porque la oposición cometió unos errores graves también. Entonces, los errores de la oposición, de alguna manera el carácter carismático de Chávez y por el otro lado el ingreso petrolero le han permitido que tengamos en Venezuela 14 años el mismo gobierno. Eso hubiese sido impensable hace 20, 30 años en Venezuela, pero bueno, las circunstancias te llevaron a una situación como la que está y desmontar todo lo que se ha creado va a tomar tiempo, indudablemente. El Recuperar tiempo. la industria petrolera, eso es otro tema y es quizá uno de los retos más grandes que tiene Venezuela, ¿no? Bueno, no nada más la industria petrolera, la industria, punto. Sí, pero recuérdate que la industria petrolera es, vamos a decirlo así, lo que genera el 90 y pico % de los dólares de Venezuela es la industria Claro, petrolera. Y claro, por si, y supuesto. si no, y si no atiendes eso, pues entonces la economía entra realmente en dificultades, ¿no? Por supuesto. Bueno, Francisco Ibarra, de la consultora econométrica desde Nueva York. Oye, te agradezco muchísimo tus palabras y No, tu tiempo. un placer y agradecido yo de la oportunidad. Y después de tus palabras y de tu tiempo, te aseguro que te sacaste un pase para que te volvamos a invitar muy pronto otra vez. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ha muchas sido un gracias. gusto, ¿eh? Igualmente, gracias. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que la próxima ustedes puedan participar también. Ustedes pueden participar en Twitter con el hashtag Padilla en América y también aquí a través del sitio de Infobae. Y bueno, espero verlos entonces. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. El tema de hoy vamos a estar hablando de pues, la situación económica en Venezuela a partir de la situación política.
no hace falta mucha explicación. Usted sabe que el presidente Hugo Chávez pues no está presente en Caracas. Este día es cuando debió haber tomado posesión, pero vamos a tratar de explorar un poco acerca de cuál es la situación económica a raíz de esta situación política y de salud del presidente Hugo Chávez. Eso va a ser un poco más adelante, porque antes, como siempre, vamos a comenzar con el reporte de cierre de bolsa. Está con nosotros Daniel Estico, que se nos une desde la sala de redacción allá en Buenos Aires, con una jornada positiva. Daniel, saludos. Hola Alberto, sí, realmente una jornada muy positiva fue hoy en los mercados, sobre todo por el cierre, cuando se conocieron datos de que la economía china pinta mejor de lo que se esperaba, con datos de exportaciones muy expansivos, y eso empujó al alza tanto al Dow Jones, al Standard & Poor's y al Nasdaq, con su... Otro país también con inflación alta. Y muchas de estas medidas de control económico y medidas para pues aliviar un poco la situación económica se toman directamente desde la presidencia o directamente por parte del presidente. Y ahora, como usted sabe, el presidente de Venezuela, pues Hugo Chávez, está incapacitado, literalmente incapacitado, físicamente incapacitado para tomar decisiones, y ya ha habido algo de atención acerca de el impasse en materia de decisiones económicas que se está viviendo en Venezuela a raíz de esta situación. Y esa es la parte que yo estoy tratando de explorar con nuestro invitado de hoy, que espero que esté en línea. No me queda claro si está con nosotros o no. Estamos esperando a que esté con nosotros Francisco Ibarra, economista de la firma consultora Econométrica de Caracas, en Venezuela, para que nos dé pues un poco de luz, un poco de visión sobre esta situación. También sabemos, conocemos que el mercado de deuda ha estado siendo castigado. Los bonos de la deuda venezolana han estado pues con movimientos importantes a raíz de toda esta incertidumbre. Usted sabe que no solamente es el hecho de la incertidumbre propia de la enfermedad del presidente Chávez, sino esto se agrava con la incertidumbre generada por la falta de información del círculo de Hugo Chávez. Porque si hay una cosa que queda clara es que Hugo Chávez tiene cáncer. Fuera de eso ya no se sabe nada más, entonces no se sabe si es terminal, no es terminal, no se dan a conocer detalles, y usted sabe que a los mercados lo que les molesta es la incertidumbre. Y si no hay incertidumbre, pues entonces empiezan a generarse este tipo de problemas con las variables. Vamos a retomar a ver si ya de lleno el tema que nos ocupa en esta emisión, y es, bueno, pues la situación económica de Venezuela a partir de la situación política. Como usted sabe, la economía de Venezuela está sufriendo una serie de desbalances en sus variables. Hay que decir que los únicos dos países del continente o de Latinoamérica continental con desbalances importantes en sus finanzas, en sus variables financieras, pues son Argentina y Venezuela. Un poco diferente en el caso de Venezuela que Argentina, porque Venezuela pues tiene un influjo muy importante de dinero por parte del petróleo, pero eso no quita que tenga, bueno, pues es un país con salida neta de dólares, es un país con control de cambios, por tanto, es un país con inflación. El año pasado tuvo una inflación de 20%, que es prácticamente un fenómeno único en América Latina. Argentina es entre el 0,6 y el 0,7%. Lograron el caso en el Standard & Poor's el mejor nivel en 5 años, así que realmente una muy buena performance. México no acusó impactos, se cerró estable. Brasil 0,16, afectado un poquito porque hay dudas sobre la tasa de inflación y también sobre la capacidad de generación energética porque no hubo buena hidraulicidad en sus ríos. Chile subió 0,75, Perú 1,55, Colombia también fue afectada 0,38, Venezuela estable y la Argentina 1,37 por básicamente la escapada del dólar paralelo, y eso tiene su impacto en la suba nominal de la bolsa porteña. Argentina 1,37 de subida. 1,37 de aumento, exactamente, no. Que tiene más que ver por la suba del dólar paralelo, ¿no? Ya, por supuesto. Daniel Estico, editor de Economía de Infobae, te agradezco muchísimo tu participación, como siempre. Ha sido un gusto, buenas tardes. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno,